Buenas tardes, señoras, señores. Buenas tardes también a aquellos que no están presentes en la sala, pero que nos están siguiendo a través de videoconferencia o medios electrónicos. Por supuesto, he de decir en primer lugar, es para mí todo un honor, un motivo de gran satisfacción estar aquí hoy presidiendo este acto en nombre del rector y en representación de la Universidad de Santiago de Compostela. Lamentablemente, el rector no ha podido estar presente debido a motivos de agenda, como pueden bien imaginarse. Tengo el gusto de estar aquí compartiendo esta mesa con nuestro distinguido invitado. A mi izquierda, el profesor Croto. A mi derecha está el profesor Guitián, quien hará la presentación del profesor Croto. Y al lado del profesor Croto está el coordinador de este maravilloso programa, del que hablaré un poquito, el programa Conciencia. En primer lugar, y en nombre de la Universidad de Santiago de Compostela, me gustaría, profesor Croto, manifestarle el agradecimiento por haber aceptado esta invitación a participar en este programa. Creo que todos podemos ser conscientes del nivel de ocupación de su agenda, de compromisos, de responsabilidades, y el hecho de que haya aceptado venir a Santiago, pasar con nosotros casi una semana, creo que es algo que nos debe llenar de orgullo. El profesor Croto es bien conocido por haber recibido el Nobel en Química y por ser una de las personalidades más relevantes en el mundo en el ámbito de la nanotecnología. Sin embargo, quizás los aquí presentes no sepan todos que el profesor Croto tiene un nivel de dedicación y de entrega no solo a la ciencia, sino también a la educación, a la divulgación de la ciencia encomiable. Creo que para nosotros tenerlo hoy aquí y conocer la visión que él tiene sobre lo que la ciencia puede contribuir al desarrollo de la sociedad y a la sostenibilidad es sin duda un gran privilegio. Pero voy a aprovechar esta ocasión para agradecer al consorcio la sponsorización de este programa que, como comentaba, es tan maravilloso, tiene tal nivel de éxito. El Xacobeo se une este año también a la financiación de este programa Conciencia. El programa Conciencia se inició en el 2006 y a lo largo de estos 4 años de acciones relacionadas con este programa, podemos decir que al día de hoy es considerado como un programa único en España y como, la principal acción en lo que se refiere a la transmisión de la ciencia a la sociedad, a la divulgación científica. Han sido 21 los invitados que han participado en este programa Conciencia, todos ellos invitados del más alto nivel por haber tenido el reconocimiento del Premio Nobel o reconocimientos de similar nivel. Sin duda, este programa no solamente es de gran valor para la Universidad de Santiago, que sin duda yo creo que un porcentaje importante del público presente es de la universidad, pero no es solamente importante para la universidad, es importante para la ciudad de Santiago y sin duda para Galicia. Entendemos que la posibilidad de conocer la visión que estos grandes líderes de opinión tienen sobre aspectos relacionados con la ciencia, con la educación y con el desarrollo en un contexto global es un gran privilegio, una gran, oportunidad. Pero también es cierto que como consecuencia de su visita estamos convencidos de que van a guardar un buen recuerdo de esta ciudad, de Galicia, de esta universidad, y van a ser transmisores de este recuerdo, de esta imagen que les quede en su mente en el mundo. También quiero agradecer de forma especial, como no estoy hablando del programa, a su coordinador, porque sin duda Jorge Mira ha sido un elemento clave en el desarrollo de este programa Conciencia. Si el programa es un éxito, sin duda, en gran medida se debe a su trabajo. Me gustaría también agradecer a la Fundación Caixa Galicia por habernos aportado este estupendo auditorio en el que podemos recibir a tanto público. Y también quiero agradecer al profesor Guitián por haber aceptado hacer la presentación del profesor Croto.
Agradecer también la presencia de todos ustedes porque, en definitiva, estoy convencida de que hoy aprenderemos muchas cosas de lo que nos cuenta el profesor Croto y, sin duda, seremos transmisores de lo que podamos aprender de su intervención. Muchas gracias a todos por su presencia y, a continuación, le cedo la palabra al profesor Jorge Mira, director del programa Conciencia. Gracias, señora vicerreitora, profesor Croto, profesor Enrique Guitián, padriño desta presentación. Boa tarde a todos, tamén a xente que nos está a ver dende Lugo. Bueno, este programa xa está na súa quinta edición, como vedes, plenamente consolidado, e non é máis que ver o estado de colapso deste auditorio. Non é por casualidade, é que a xente está a ver cada vez máis que a presenza destas personalidades aquí en Santiago é algo que non ocorre noutros sitios, polo menos da nosa xeografía, convirte a OSC nun modelo a imitar por outros sitios da xeografía nacional. De feito, estive hai pouco en Cataluña expoñendo esta idea no Instituto de Estudios Cataláns, estaban pensando xa en clonala para facer algo. Bueno, este programa, lóxicamente, sustentase na base de cooperación de moitas persoas. Lóxicamente, xa a señora vicerreitora mencionou os pulmóns económicos, que non son outros que o Consorcio de Santiago e o Xacobeo 2010, tamén, lóxicamente, a Fundación Caixa Galicia, está ali Alberto Mesido, o señor Galiño, que están aquí, pois, bueno, en certo modo, axudaron no seu día a que isto se consolidase como unha sede pois idónea para este acto, pero tamén outro tipo de contribucións, como, por exemplo, a xente que pon en marcha as plataformas en Facebook, E20, que son comunidades, bueno, bastante activas. Non sei se aquí hai algún desas comunidades, en calquera caso, un saúdo. E tamén quero saudar a xente da Olimpiada de Química, xente que posiblemente este por algún lado, dixo algún por aquí diante. Aí estades. Bueno, creo que é o momento de facer publicidade, recomendarvos que veñades ao OSC, porque a OSC está interesada en captar os alumnos de maior calidade. Bueno, pois está tamén aquí o señor decano de Química, que está encantado para facer un pouco de publicidade do tema este. Bueno, eu non teño nada máis que decir, salvo que o programa Conciencia ten unha extensión en días bastante longa. De feito, o profesor Couto chegou o luns, marcha o sábado, e isto non é máis que a guinda do pastel, pero en realidad ele está inmerso, porque o deixamos totalmente exprimido a base de entrevistas, porque queremos chegar a todas as partes posibles, vese con moita xente. Mañán ten unha serie de actos institucionais de inauguración do CICUS, bueno, todo iso configura unha armazón que nos fai que este señor, pois, a partir de agora, coñeza e sitúe no mapa mellor a Universidade de Santiago de Compostela. Eu, que estes días estiven con el, notei que, bueno, ten certas paixóns. Unha delas é o tenis. Bueno, el gusta o fútbol, ele é de Bolton, que está na Primeira Liga inglesa, pero sobre todo gusta o tenis. El, de feito, di que foi o primeiro en predicir que Rafael Nadal ia ter problemas, posto que, como di el, nota que Rafael Nadal vai máis aló dos seus límites físicos. Entón, non é como a Federer. Federer ve que vai moito máis constante, e Nadal está pasándose a veces da raya. Entón, el xa viu que ese chaval non levaba un bo camiño. El foi un tenista moi destacado. De feito, a principios dos anos 80 participaba no equipo de tenis da súa universidade. Chegaron dúas veces ás finales universitarias co seu equipo, pero tuvo unha lesión bastante importante no ombro. Eu notei que el anda sempre cunha bolsa da Universidade de California Santa Bárbara, que debe estar por aquí. Está por aquí, bueno. E iso, eu digo que non é bo, porque non é simétrico. Se está colgando no ombro, vai a fastidiar o ombro. Entón, pensando niso, como sempre te recomendo que as cousas teñen que ser simétricas, para que faga publicidade non só da Universidade de California Santa Bárbara, UCSB. Now you're going to have this USC. Que xa procuramos que tivera todo tipo de compartimentos, que sexa, porque ten moitas cousas, moitos gadgets. Entón, bueno, pois así pode metelo no ombro e non fastidia, porque pesa bastante a súa cousa. Bueno, este non vai ser o único regalo,
Porque, bueno, ainda que estamos nun acto de químicos e hai moita presencia da Facultade de Química, os físicos somos moi pillos. Entón, hai un grupo de físicos, vamos a decirlo, de bastante impulse, teño que dicirlo, porque un vai vendo varias generacións, pero a este ano de Paso de Ecuador é bastante rachadora. Entonces os alumnos de física queren facer un regalo ao profesor Coto, porque saben que da ciencia, sobre todo cando van da xuventude. Entón, hai un representante que hai aquí a traerlle algo, me parece que esti. Ven por aquí. Explícanos tamén de que hai. Bueno, The spherical cow, yeah. Yes, the spherical cow. A camiseta pon, supoñamos que esa esférica é sen rozamento, non? O típico problema pois que temos os físicos para presentar as cosas. Bueno, con isto remato, creo que non me queda nada máis por dicir, algo que, bueno, hoxe creo que se presentaba a web institucional da USC, que creo que tiña unha gran reforma, sobre todo porque a partir de hoxe creo que acolle a USC Televisión. Para mí é un orgullo ver que cando vou a pinchar na canle da televisión da OSC, o apartado máis grande é para o programa Conciencia, como debe ser. Entón recomendo a todo o mundo que vaya a osc.es e pique en tvosc.es e libra varias das etapas que tivo este programa Conciencia e poderás apreciar pois coa súa tranquilidade. Sen máis que agradecervos a presenza, a xente que cooperou, que é moita, é un anuncito. Tamén a Oficina de Congresos da OSC, paso a palabra a Enrique Guitián, que vai facernos unha presentación dos logros do profesor Croto. Agora mesmo van a cambiarnos a presentación, supoño. Enrique, pois, cando podas, gracias. Funciona? Sí, María José, vamos. Bien, disculpa. Muchas gracias. Es para mí un privilegio poder hacer esta presentación del profesor Sir Harold Kroto, Premio Nobel de Química del año 1996. El profesor Kroto es británico, aunque ahora esté en Florida, es británico de nacimiento, nació en Pedecillo, Brisbane, y realizó sus estudios en la Universidad de Sheffield. Ahí completó su tesis de doctorado en el año 1964 y posteriormente realizó una serie de estancias postdoctorales en centros de máximo prestigio, concretamente en Canadá y en los laboratorios de la Bell Telephone en Murray Hill, en Estados Unidos. Posteriormente se volvió a la Universidad de Sussex, en Inglaterra, donde estuvo desde el año 1967 hasta el año 2004. Desde ese año es profesor de la Florida State University en Estados Unidos. El profesor Kroto ha desarrollado una serie de líneas de investigación con gran éxito. Estas son algunas de ellas. Ha trabajado, por ejemplo, en espectroscopía en distintos campos de espectroscopía, por ejemplo, la de microondas. Ha trabajado en síntesis orgánica, síntesis de compuestos con enlaces múltiples, carbono o con otros elementos. Y ha trabajado también en radioastronomía. Tras sus estudios de síntesis de los compuestos de carbono, pues los ha caracterizado utilizando espectroscopías, y concretamente la de microondas, y esto le ha servido posteriormente para detectar esos compuestos en el espacio interestelar utilizando radiotelescopios. Pues el profesor Kroto es conocido fundamentalmente por el descubrimiento de los fullerenos. Es un descubrimiento hecho en colaboración con Robert Karl y Richard Smalley de la Rice University en Texas. Se inició todo esto en una primera visita que el profesor Kroto hizo a la Universidad Rice en el año 1984. Allí conoció los trabajos de Richard Smalley, que había desarrollado un láser pulsado mediante el cual podía producir vaporización de elementos, por ejemplo, de discos de silicio, con lo cual podía crear agregados de átomos de silicio. El profesor Kroto pensó inmediatamente que eso se podía aplicar al grafito, es decir, a átomos de carbono, y crear clústeres de átomos de carbono, un plasma de carbono, y que eso podía estar relacionado con la formación de esos compuestos orgánicos en el espacio interestelar. Bueno, los experimentos definitivos se retrasaron hasta el año siguiente, en que me invitaron de nuevo a visitar la universidad,
Y eso se realizó en esos días del primero del mes de septiembre del año 85. Lo que hicieron fue la vaporización del grafito, es decir, de átomos de carbono dispuestos en planos, un número prácticamente infinito de átomos de carbono, mediante un haz de láser. Lo que trataron era de obtener átomos aglomerados de átomos de carbono, y eso fue ya un éxito que ya sería suficiente para hacer famoso al profesor Kroto, pero que además de los compuestos esperados con un número relativamente bajo de átomos de carbono, la sorpresa fue encontrar agregados con un número mucho más elevado de átomos. Y el más abundante de ellos se comprobó que tenía 60 átomos de carbono, es decir, la fórmula C60, sería ese pico muy cao. Bueno, ¿cómo se puede explicar que a partir de láminas con átomos de número infinito prácticamente se formen moléculas con un tamaño tan definido, siempre con 60 átomos, y cuál es su estructura? Bueno, a través de una serie de caracterizaciones pues llegaron a la conclusión de que de alguna manera esas estructuras estaban plegadas, prácticamente no tenían bordes. ¿Cómo podía ser la estructura? Bueno, pues en las discusiones que llevaron a cabo, tanto el profesor Kroto como el profesor Smalley recordaron que habían visitado la Exposición Universal de Montreal del año 1967, en la que destacaba sobre todos los edificios pues una cúpula geodésica diseñada por el arquitecto Richard Bannister Fuller. Bueno, sobre esa idea empezaron a trabajar, a ver la bibliografía para tratar de determinar cuál podía ser la estructura, y llegaron a la conclusión de que una estructura de ese tipo no se puede construir solo con anillos hexagonales como el grafito, sino que es necesario incluir anillos pentagonales, y en este caso concreto 12. Y la estructura que propusieron para el compuesto es esa estructura prácticamente esférica, a la que denominaron, en honor al arquitecto, Buckminster Fullereno, o de forma más abreviada, Fullereno. Bueno, para ver la importancia del descubrimiento, pues basta comentar que a lo largo de la historia de la química se habían descubierto únicamente dos formas alotrópicas de carbono, es decir, dos formas en las que el carbono se encuentra de forma estable como carbono puro. Una es el diamante, con esa estructura, y otra es el grafito. Por tanto, el descubrimiento de una tercera forma, que podéis reconocer mejor de esa manera, porque es exactamente esa estructura, era una revolución. A partir de ahí pues, se desarrollaron una serie de análogos, los fullerenos, los nanotubos de carbono, y realmente esto fue una revolución dentro del campo de la nanotecnología. Bueno, la estructura todos la conocéis, todos habéis jugado más o menos con ella, unos con más suerte que otros, y por estos resultados recibió, en colaboración con Carl y Smalley, el Premio Nobel de Química del año 1996. Pero bueno, tiene muchas más distinciones, aunque no hay tiempo para pararnos en ellas. Por ejemplo, doctorados honoris causa por un gran número de universidades, el título de caballero otorgado por la reina de Inglaterra, un gran número de premios de instituciones de las más prestigiosas, entre ellos de nuevo el Nobel. Pero además el profesor Kroto es conocido por otras actividades. Una de sus pasiones es el diseño gráfico, como veréis después. Ha recibido una serie de premios y distinciones internacionales por algunos de sus diseños, portadas de revistas, logos. Es decir, es una de sus aficiones, y quizás su ocupación más importante en estos momentos sea la educación y la comunicación. Ha creado iniciativas como este Vega Science Trust para el desarrollo de vídeos científicos que se han difundido, por ejemplo, a través de la BBC, o para iniciativas de educación global, sobre la que probablemente nos hable hoy algo. Sobre su capacidad para la comunicación, pues no es necesario decir nada más. Vamos a verlo inmediatamente en la presentación de su conferencia. Please, Professor Kroto. Okay, thank you. Well, it's a pleasure to be back in Santiago.
que iba a tener un problema, y porque pienso que cualquier persona que naturalmente que practica algún tipo de deporte se tiene que dar cuenta del hecho de que es especialmente cauto en la práctica del deporte, porque las lesiones están ahí y son lo que nos matan en definitiva cuando somos deportistas. Así que al fin y al cabo los deportistas siempre deberían de jugar al 90% de su capacidad, y si pueden ganar con un 90% de su capacidad es preferible no jugar al 100%. Yo pienso que eso solamente debe hacerse en la final. Esto es lo que yo pienso. En cualquier caso, es un placer para mí estar aquí y es un placer ver tantísima gente joven aquí presente en el público. Voy a hablar de gran cantidad de temas muy diferentes, algunos de los cuales serán interesantes, me imagino. Y otros, naturalmente, probablemente tengan que ver directamente conmigo. Y en esta conferencia lo que voy a hacer es intentar básicamente hablar de una serie de temas bastante serios. Y siempre presento con uno de mis citas favoritas, probablemente mi cita favorita. Si hacemos que las personas piensen que están pensando, nos aman, nos quieren. Pero, sin embargo, si realmente les hacemos pensar, te odian. Y pienso que, en definitiva, puede haber algunas cosas que hago hoy aquí o de las que hable, que a lo mejor no os parezcan tan maravillosas, pero si esto es verdad, puede ser que os haya hecho pensar. Así que para mí eso habrá sido interesante, ciertamente. Y esta es la primera cosa que me gustaría mencionar. Por otro lado, naturalmente, una de las cosas que solía hacer cuando era un niño era ir a la agencia de viajes y coger todos los folletos gratuitos que hubiera ahí. Y así aquí pude tener acceso a algunas de las obras de arte en estos folletos. Mi interés real, y probablemente mucho más incluso que la ciencia o que, por ejemplo, otras actividades, es las artes gráficas. Estas son obras de arte que se pueden conseguir gratuitamente, no hay que pagar miles de euros por ellos. Esto es algo precioso. Y uno de mis pequeños libros que me encantaba era este, y tengo todavía múltiples copias que las guardo de esta época de la infancia, con múltiples pinturas e imágenes que formaban parte de estos folletos de agencias de viajes. Otra cosa, verdad, es que yo quería ser Superman cuando era un niño. Es la verdad, quería ser Superman. Y la verdad es que tenía algunos problemas volando, así que tuve que hacer otras cosas, como por ejemplo jugar al tenis o hacer algo de gimnasia y otro tipo de cosas. Y también actuaba en algunas obras de teatro, como por ejemplo en Enrique V. Y generalmente lo que le digo a la gente joven es, mira, la verdad es que hay que ser científico, sin más. Yo soy el guapo de la derecha. Y el motivo por el cual me mantuve en el ámbito de la ciencia es porque el tío que estaba delante de mí decidió seguir adelante en su carrera como actor, y ahora tiene 5.000 años, como podéis ver en la imagen. Pero esto, sin embargo, es la imagen que yo tengo y es la imagen que él tiene. Ian McNeill, que está mucho más viejo que yo. Y naturalmente lo conocerán también como Magneto también en X-Men. En cualquier caso, ambos compartimos escuela. Y visito Tallahassee hace algunos años. Voy a mover el micrófono porque hace un poco de... ¿Me oyen bien? Sí, sigamos entonces. Bueno, pues como ya he dicho, también es magnético, así que en cierto sentido está relacionado con la ciencia. La otra cosa que me gustaría mencionar es que también me gustaba el Mecano. ¿Quién tenía Mecano cuando era pequeño? Algo parecido al Mecano. Bien, bien. ¿Quién no tenía el Mecano cuando era pequeño? ¿Quién no tuvo acceso a un Mecano de pequeño? Ay, pobrecillos, lo siento tanto. Es una pena, pero esto es uno de los motivos naturalmente que me llevó a ser un científico, porque tenía todas estas cosas y hacía cosas que construía con estas pequeñas partes, y aquí algunas de las imágenes que corresponden a esto. Y quería enseñarles esta imagen que dice: las chicas y chicos que juegan al Mecano son ambiciosos, agradables e inventivos. No hay chico o chica que aplique este tipo de Mecano que puede llegar a ser un chico malo o una chica mala. Pero en cualquier caso, mi mundo estaba hecho de tuercas y de arandelas, y sigue siendo hoy en día el caso. Y la verdad es que el mundo ahora está hecho, para mí, de átomos y de electrones. Y lo que hago es construir moléculas. Y aquí vemos a estos chicos jóvenes, estos niños que están empezando en su carrera para hacer algo creativo con sus manos. Y pienso que hoy en día uno de los problemas fundamentales que tenemos es que resulta más difícil hacer cosas con las manos, ser creativo. Y esta fue la persona que inventó, de hecho en el año 1901, el Mecano. Otra cosa que hemos visto también tiene que ver con las artes gráficas, igualmente, que es igualmente importante, tan importante como la ciencia. Y como ya he dicho, el arte es esencial para mí. Aquí tenemos algunas de las imágenes que yo hacía en mi época universitaria, época postdoctoral, y estos eran parte, digamos, de la esfera underground de Londres. Y naturalmente también esto lo robé de Leonardo da Vinci, como podrán imaginar. Pero en cualquier caso, esta era la revista de la universidad. Y por favor, si van a la universidad, aprovéchense de todo lo que ocurre en la universidad. No solamente
estudien ciencia, historia o lo que sea. Hay tantas cosas que son importantes en el ámbito universitario. Y muchos de mis amigos, como por ejemplo mi mujer, y los amigos que compartimos, mi mujer y yo, eran del periodo de la universidad, pero no solamente de la ciencia, sino de otros ámbitos, como por ejemplo los periódicos, publicaciones periódicas y otras cosas que se hacían en la universidad. Y esta era parte de las cosas que hacía en aquella época. Y este diseño concretamente fue el primero que me permitió conseguir un premio, no un premio científico, sino un premio por este diseño, el diseño de esta portada. Y de hecho, incluso salí en el periódico. Y así es como yo parecía cuando era más joven. Y ahora soy ser jóvenes y hermosos, pero llegará un día en que serán decrépitos y viejos como yo hoy en día. Así que, por favor, aprovechen de su juventud, porque no va a durar demasiado tiempo, os lo garantizo. En cualquier caso, también hago otras cosas, como por ejemplo crear logos. Y esto es uno de mis logos favoritos, que fue parte de un taller que tuvo lugar en Australia. Y aquí hay otros de estos logos interesantes que me imagino que conocerán, o algunos les resultarán más o menos familiares. También rediseñé la bandera de Japón, como podéis ver. Y también diseñé este sello que formaba parte, digamos, de una campaña especial en el Reino Unido. Aquí mi esposa. Y aquí esto corresponde al Ayuntamiento de Estocolmo. Antes de que supiera lo que era el premio Nobel, tenía unos 13 años y hice esta imagen de esta estructura arquitectónica muy interesante. Porque la vida no solamente tiene que estar centrada en la ciencia o el arte, sino, sin embargo, intentar ser lo más ecléctico posible. Yo creo que este es el mensaje más importante que quería transmitir en esta primera parte de mi conferencia. Y hay algo más aquí. El motivo fundamental de que soy un científico es que hice este dibujo cuando estaba en la escuela y me dieron solamente un bien. Y pensé que me merecía un muy bien o un excelente, así que finalmente acabé siendo un científico en lugar de un artista. Hablemos algo de la ciencia. Bien, mi ciencia comenzó probablemente en torno, digamos, a la radioastronomía, algo bastante diferente al C60, es decir, a los fluidenos, y a cómo yo finalmente acabé por seguir un camino científico diferente. Y esta imagen la tomé en Canadá, a mediados de verano, como se puede observar. Y la utilizamos en definitiva para poder observar los cambios del carbono en el espacio, y por tanto hay cadenas de carbono que naturalmente son diferentes y que tienen estructuras diferentes en el espacio interestelar. Y esta era otra fotografía de esta época hace ya algunos años. Y aparecimos también en los periódicos, y lo que decía aquí, que los químicos descubrieron gracias a la astrología, la radioastrología en Canadá. En cualquier caso, esto nos llevó a nuestro interés sobre las estrellas de carbono, en la que solamente, digamos, compone, digamos, la estructura de nuestro cuerpo, es decir, carbono, oxígeno, hidrógeno, que forma parte de nosotros como estructuras orgánicas, y todo ello también se compone de la estructura básica de las estrellas, y básicamente es este proceso en el que tenemos helio que se acaba convirtiendo por un proceso de fusión en carbono, y hace miles de años hubo una estrella que reventó. Vamos a subirle el volumen para que suene especialmente bien. Ya veo cuál es el problema. Ahí. Bien, ahora ya he despertado a algunas de las personas en el público, incluyéndome a mí mismo. Bueno, en cualquier caso, los átomos están en el espacio interestelar y han ido flotando y finalmente acabaron en la Tierra. Y la mayor parte de los átomos todavía están en el espacio interestelar. La mayor parte de las personas que podrían estar aquí están en el espacio interestelar. Y yo pienso que ciertas personas que deberíamos enviar de vuelta en el espacio interestelar. Algunos políticos deberían de estar ahí. En cualquier caso, esta es la situación que nos llevó, digamos, a una serie de experimentos para simular las condiciones que se daban en una estrella, y esto lo hicimos en el ámbito del laboratorio. Aquí, por ejemplo, vemos, digamos, esta señal tan fuerte, este pico del C60, y determinamos que probablemente Buckster Fuller podría, digamos, tener alguna pista al respecto, y esto era una imagen de una revista que tenía que ver con la Expo del 67, y llegamos a la conclusión de que esta es la estructura. No voy a desarrollarlo en detalle, simplemente explicaros de que esto es básicamente la estructura que encontramos, que tenía un total de 60 vértices, así que debe estar bien porque se parece a una pelota de fútbol. Mucho mejor ahora. Bien, hablemos ahora un poco de la nanociencia y la nanotecnología, pero solo un poquito porque voy a hablar un poco más de ello mañana, en otro acto, y también hablé un poco ayer. Pero en cualquier caso, la nanotecnología es un proceso que va en estructura bottom-up, es decir, desde lo más bajo hasta lo general. No solamente tiene que ver con una microescala, sino además el control de la estructura química. Es básicamente química para crear sistemas más complejos. Así que deberíamos de ser capaces de, por ejemplo, tomar, digamos, un disco de plástico y sumergirlo en algún tipo de químico y sacarlo y convertirlo en un DVD. Esto podría ser posible.
Y pienso que en el futuro va a ser posible, ciertamente. Un único experimento que llevamos a cabo en nuestro laboratorio en Sussex, antes de que me fuera a los Estados Unidos, era, digamos, este tipo de estructuras de absorción de impactos, moléculas que podían expandirse y contraerse, que de alguna manera podían simularse en una nanoscala, comportándose un poco como los mecanismos que tenemos en los coches en una escala macroscópica. Y esto es básicamente algo de lo que quería mencionar al respecto. La ingeniería genética también es un campo interesante porque no es algo nuevo, es algo que naturalmente que vino ocurriendo hace miles de años, porque naturalmente simplemente a través de la ingeniería genética y de la respiración los seres humanos han convertido a este animal en un chihuahua. Esto es lo que ocurre con la ingeniería genética, son ambos perros de alguna manera. Pero naturalmente, con el ADN seremos capaces de hacer esto en un único paso, es decir, hacer un procedimiento genético a través del cual convertiremos un lobo en un chihuahua y convertir a un ser humano en un chihuahua también, de un solo golpe. Pero naturalmente hay algunas personas que merecerían ser convertidas en chihuahua, especialmente algunas personas, a menudo políticos, que no tienen cerebros mucho más desarrollados que un chihuahua. Creo que hay chihuahuas más inteligentes. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que la nanotecnología, la nanociencia, generalmente no suele ser comprendida adecuadamente. Una buena definición adecuada es que átomo por átomo, molécula por molécula, conseguimos un conjunto, un complejo de un sistema funcional. Y a través de esta medida, a través de esta idea, nosotros somos el resultado de la nanotecnología. Hemos sido construidos átomo por átomo, molécula por molécula, proteína por proteína, hasta constituir un sistema complejo. Así que la nanotecnología, naturalmente, es algo importante. Y si no la miráis y no os interesa la nanotecnología, deberíais de ahogaros en el mar. En cualquier caso, una propiedad básica del C60 es que resulta una trampa perfecta para electrones, y uno de los resultados más interesantes que hemos obtenido hasta ahora es que a través, digamos, de la utilización de células solares podemos mejorar la producción de electricidad a través de ciertas magnitudes, y creo que esa podría ser una de las aplicaciones futuras. Además, seríamos capaces de imprimir esta especie, digamos, de capacidad de células solares a través de, digamos, la producción de la impresión, por ejemplo, en el ámbito de los periódicos, como pueden observar en la imagen. Es decir, para poder, digamos, imprimir la gran cantidad de basura que solemos ver en los periódicos. Pero en cualquier caso, además, no solamente conseguimos esto, pero gracias a la electrónica molecular también podría ser posible llevar todas estas capacidades de las supercomputadoras y convertirlas en un reloj de pulso, un reloj de pulsera. Y este, naturalmente, es un reloj Calvin Klein. Y resulta fascinante saber que este reloj de pulsera probablemente puede llegar a ser pagado 10 veces por encima de lo que cuesta, es únicamente por el hecho de que Calvin Klein haya puesto un CK en este reloj. Piensen en ello, porque yo voy a poner HK en ese reloj y nadie me va a pagar nada al respecto, así que yo no lo entiendo. ¿Por qué van a pagar por una CK? Es algo que deberíamos de pensar en estos días de dificultades económicas considerables, que yo pienso que tenemos muchos valores incorrectos. Si queremos saber por qué los niños no están trabajando en la ciencia ni resolviendo los problemas a los que nos enfrentamos, es porque el fútbol se está convirtiendo en algo que merece mucho más o que gana mucho más dinero que ellos, y las supermodelos también ganan mucho más dinero que, por ejemplo, los futbolistas o los ciudadanos generales, simplemente por su belleza. Y estos son temas que yo creo que tal vez se nos están yendo un poco de las manos hoy en día. En cualquier caso, sigamos adelante porque tenemos que hablar, por ejemplo, de otra cosa que son los nanotubos. Porque, por ejemplo, el descubrimiento de la estructura C60 llevó al descubrimiento o redescubrimiento de los nanotubos, y son muy interesantes porque son estructuras muy pequeñas que se pueden elongar, digamos, constituyendo una especie de estructura similar a un cepelín. Y hay múltiples maneras de conseguirlo, por ejemplo, a través de uniones, cambios, es decir, de tomar diferentes tipos de nanotubos y hacer que actúen como una suerte de interruptor, colocar átomos en su interior, y se puede incluso colocar moléculas de C60 en su interior, de fullerenos, creando un sistema multipared o multifacetado. Pero para darles una idea del tamaño, esto es una fibra de carbono. Y tiene aproximadamente una magnitud, si estos son 100 nanómetros, observen esta estructura. Esto es un nanotubo que sale del centro, y esto les da una idea de la dimensión que tiene, del diámetro que puede llegar a tener un nanotubo en comparación con una fibra de carbono, que han revolucionado múltiples aspectos de los materiales que manejamos. El mayor desafío en el ámbito de los nanotubos o en la nanotecnología en general es el siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una caja con pajitas, como la que pueden observar en la pantalla. Las pegamos unas a otras y las colocamos todas juntas con este envasado tan bonito y con tantos colores, y nos da una estructura muy buena.
hecha simplemente de papel o de plástico, nos permite hacer una estructura muy sólida y robusta en la que podemos ponernos de pie. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos aprovechándonos de algunos aspectos de la consolidación de esta estructura y podemos hacer lo mismo con los nanotubos, porque ya tienen el pegamento, entre comillas, que son las fuerzas de Van der Waals. Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos un problema muy importante. Pues tenemos que producir un conjunto de 10 elevado a 15 estructuras para poder obtener un diámetro de 1 centímetro, y con esta estructura pareciendo una raqueta de tenis, podría ganar perfectamente a Nadal, pero naturalmente podría pagar esta raqueta antes de lo que yo pudiera, pero en cualquier caso esto sería un material increíble. Muy resistente, de hecho. No sé si hace falta, digamos, este material podría ser hasta 100 veces más fuerte que el acero, y los aviones construidos con este tipo de estructura jamás tendrían ningún tipo de problema. Los puentes no llegarían a ser sometidos a sacudidas por un terremoto. Pero hay problemas, naturalmente, y lo interesante en este ámbito es que es como la madera, es decir, es muy fuerte en una dirección pero muy débil en otra. Y esto ocurre un poco parecido, es decir, si hay un defecto en una de estas estructuras, no se va a propagar a las otras. Este es el aspecto mágico de los nanotubos. Un defecto puntual, y esto es un problema que ocurre con prácticamente todos los materiales, que todos tienen defectos, pero un defecto en este material concretamente no se va a propagar al siguiente de los nanotubos. Y esto es lo que considero que es lo más importante a este respecto. ¿Qué tenemos, por tanto? Tenemos aproximadamente 100, y aquí tenemos uno de los mejores resultados que hemos obtenido, que tiene unos 10 años ya de antigüedad, y si ampliamos observamos que tenemos 1,4 nanómetros de distancia y básicamente unas cuantas micras. Necesitamos 10 elevado a 15 de estos tubos, y necesitamos no micras, sino una estructura mucho más amplia y larga que esto. Bien, esto es básicamente el ámbito científico, pero ahora vamos a discutir algunos temas un poquito más serios. Bueno, no más serios, sino temas que nos preocupan, me preocupan a mí, y espero que algunos de esos temas también les preocupen a los presentes aquí. Hablamos de la libertad. Me gusta mucho esta cita, me encantan las citas. Si la libertad significa cualquier tipo de cosa, significa el derecho de las personas a decir lo que no quieren oír. Es decir, en otras palabras, puede ser alguna de las cosas que voy a decir hoy aquí que a lo mejor no quieren escuchar. ¿Quién la dijo? George Orwell. Así que, ¿de qué vamos a hablar? Hablemos en primer lugar de mi amigo y colaborador Sir John Cofford. Aquí está en esta fotografía con 18 años, ahora tiene 94 años y es uno de los pocos genios que he conocido en mi vida. Ha recibido el premio Nobel por Química, y cuando lo conocí pensé que tenía que ser una persona extremadamente inteligente para poder conseguir ganar el premio Nobel. Yo, sin embargo, lo conseguí y no soy tan inteligente. Les puedo dar pruebas al respecto. Hay que ser un buen científico, hay que hacer investigaciones interesantes, pero no hace falta ser un genio como este hombre. No hace falta ser tan extremadamente inteligente. Y de hecho, la mayor parte de los premios Nobel probablemente no dirán que son genios, pero este hombre sí que lo es. Y hay un artículo muy interesante que espero que todos lean, que es el llamado Científicos como Ciudadanos, así que búsquenlo en Google, y está también en la página web Vega, que posteriormente explicaré. Podría parecer que un sistema de conocimiento basado en la duda podría ser la fuerza motriz en la construcción de la civilización moderna. Los científicos no creen, verifican. No estoy pidiéndoles que crean nada en absoluto de lo que diga desde el punto de vista científico, en cualquier tipo de aspecto, no solamente en el científico, en cualquier ámbito, al menos en lo que a mí respecta. Solamente que hay evidencia verificada respecto de esto, y sé y conozco la naturaleza de esta evidencia, y por tanto puedo hacer un juicio de su valor. No considero nada que no tenga ningún tipo de prueba subyacente. La ciencia siempre se basa en las pruebas, en la evidencia. Y yo pienso que todo lo que tiene que ver más allá de la ciencia también tiene que basarse en la evidencia. Así que esto es un artículo muy interesante, probablemente el más importante que he leído, escrito por un científico, un genio increíble, que tiene una gran cantidad de cosas interesantes que decir. Bertrand Russell también es el filósofo de la ciencia. Dice que la integridad intelectual es el hábito de decidir acerca de cuestiones complicadas en conformidad con la evidencia, o dejarlas sin decidir cuando la evidencia no es concluyente. Sé que muchos de los presentes aquí probablemente no estén de acuerdo con lo que dice Bertrand Russell, pero no me importa. Yo estoy de acuerdo conmigo mismo, y para mí eso es lo más importante. Al menos en lo que a mí respecta. Lo más importante es estar de acuerdo con uno mismo, especialmente también si está de acuerdo conmigo, mejor. La esencia del pensamiento liberal no tiene que ver con las opiniones, sino cómo estas opiniones se presentan y se defienden. La ciencia no tiene que ver con la importancia del conocimiento propiamente dicho, pero cómo llegamos a este conocimiento y cómo lo diseminamos. Mi definición de la ciencia
es una definición que se basa en la metodología científica, en la metodología que nosotros como seres humanos hemos desarrollado con el objetivo de saber lo que es cierto, de lo que es veraz, lo que puede ser veraz o cierto y lo que podría llegar a ser cierto. Así que en definitiva se basa en la verdad, no se basa en la tecnología, no se basa en el modo en el que la universidad se organiza o el universo. En definitiva es algo que tiene que ver con lo que es verdad y esto es un principio directriz básico. En lugar de mantener una verdad desde el punto de vista dogmático, lo hacemos desde un punto de vista arbitrario y naturalmente siempre con la conciencia de que en cualquier momento tendremos que abandonar esta idea. Este es el modo en que las opiniones se mantienen en la ciencia en oposición al modo en el que se mantienen en la teología. Y esto es interesante, nuevamente de este mismo artículo. Ahora parece legal que una mujer católica puede evitar el embarazo a través de la matemática, aun a pesar de que naturalmente no puede recurrir a la física o la química. Estas son algunas cuestiones interesantes a tener en cuenta. Carl Sagan también dice en este libro, un libro pienso que muy bueno, que la ciencia es como una vela en la oscuridad en un mundo que está digamos, ocupado por demonios y hay naturalmente que desconfiar de todos los argumentos, hay que desconfiar de los argumentos de los padres. Porque cualquier persona que te pida dinero es una persona en la que hay que desconfiar, especialmente los banqueros. En cualquier caso, en este libro, creo que digamos son de las pocas páginas que he leído que me han hecho llorar, concretamente la página 122 de este libro. Y les voy a dejar que averigüen por ustedes mismos lo que dice en esta página. Probablemente la mejor definición de la ciencia es del escritor americano Walter Whitman. Me gusta el espíritu científico, esta retención, este contenimiento, pero el estar seguro, pero no demasiado seguro. Y esto en definitiva es el artista que habla naturalmente, es una perspectiva bella. La voluntad de presentar ideas o abandonar ideas cuando la prueba está en contra de ellas. Esto es algo realmente maravilloso que mantiene siempre el camino adelante abierto. Si no tenemos esto, el camino adelante estará cerrado y no habrá posibilidad de avanzar ni de progresar y nos mantendremos estancados en cualquier tipo de situación en la que nos encontremos. Me gusta mucho esta fotografía porque me dice algo de la ciencia. La ciencia, naturalmente, combina a personas de todo el mundo. ¿Qué otra cultura que no sea la ciencia es capaz de unificar a tantísimas personas, que unifica a personas de todo el mundo y crea puentes entre ellos? Bueno, naturalmente podemos incluso tener personas de Marte, porque probablemente la ciencia podría ser lo mismo en este planeta. No es el caso en la historia, no es el caso en otras disciplinas y en otros ámbitos, pero en la ciencia, sin duda, tenemos gente de todo el mundo. Hablemos del mundo sostenible. Y volvemos a mi gran amigo Capa. En este artículo concretamente que ya he mencionado previamente, los científicos como ciudadanos hacen gran cantidad de comentarios y observaciones muy interesantes. Hace algunos cientos de años, esto en el año 1975, hace muy poco tiempo, una fuente concentrada de energía fue descubierta en los combustibles fósiles, naturalmente una energía atrapada por la luz solar y en la Tierra, que la humanidad ha explotado como un recurso con, digamos, la restricción que puede tener un zorro en un pajar con gallinas. En cualquier caso, entre los científicos, naturalmente, hay que pensar en estas expectativas y tener en cuenta que la ciencia va a encontrar alguna manera de rescatar a las generaciones futuras de la situación en la que actualmente se encuentran. Es australiano, con lo cual, naturalmente, suele decir las cosas con mucha claridad. Y, naturalmente, esto es lo que estamos haciendo y sabemos todo al respecto en el momento actual, especialmente, por ejemplo. Pensemos en lo siguiente. Llevó 1 millón de años, hizo falta 1 millón de años para que la luz solar llegara hasta la Tierra y que millones de plantas y millones de animales empezaran a crecer en un mundo maravilloso, en una naturaleza increíble, donde vemos tantos animales que están comiendo todo el rato y alimentándose, las palomas que no hacen otra cosa que intentar conseguir la comida de nuestro plato. Y en definitiva, esto al final que consiguiera que se produjeran, digamos, los combustibles fósiles que vamos a agotar y a utilizar en un año. Tenemos que mejorar nuestra eficacia en este sentido y nuestra capacidad de almacenamiento de energía solar, porque todo proviene de ahí. Y mejorar esto en una fracción de 10 elevado a 6. Estamos muy lejos de alcanzar esta eficiencia energética y no sé cómo hacerlo, la verdad. Así que Capa dice que si son científicos, se darán cuenta de que el futuro está en las manos de los científicos, y esto lo escribió en el año 75, con lo cual tiene especial relevancia hoy en día. ¿Dónde estamos? Estamos intentando salvar al planeta. Menudo trabajo.
Se trata naturalmente de un proyecto de ciudadanía internacional. No podemos seguir adelante como, digamos, patriotas, nacionalistas. Odio estos términos, nacionalismos, patriotismos. Estamos aquí colaborando conjuntamente. No podemos decir que si no trabajamos conjuntamente con otros países que se encuentran en todo el mundo, finalmente conseguiremos una situación catastrófica. Margaret y yo nos hemos ido a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tiene gente increíble que vive ahí. Teníamos, por ejemplo, a Jefferson, teníamos a Benjamin Franklin, a Adams, personas importantes en ese país que eran librepensadores y científicos, porque Jefferson, por ejemplo, también era un científico bastante interesante, que hizo observaciones empíricas muy interesantes, como lo hacía también Franklin. Y Benjamin Franklin dijo que si no nos mantenemos juntos, probablemente acabaremos por acabar colgados en nuestra individualidad. Y esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Así que, ¿qué es la sostenibilidad? Bien, una de las cuestiones más importantes a las que tenemos que hacer frente hoy en día es la sostenibilidad a nivel internacional. Naturalmente tenemos que conseguir que el agua se separe en oxígeno e hidrógeno, y si lo conseguimos hacer resolvemos muchos problemas, mejorar la producción de energía y de electricidad, desarrollar genéticamente, digamos, trigo que sea capaz de fijar su propio nitrógeno. Naturalmente estarán viendo los tractores que van hacia adelante, hacia atrás y que, digamos, utilizan fertilizadores basados en amonio, en amoníaco, y estos naturalmente vienen de un proceso, digamos, de combustibles fósiles, así que en definitiva todo proviene de lo mismo. Y estos son los temas a los que tenemos que hacer frente. Por ejemplo, la consecución de oxígeno y hidrógeno desde el agua podría ser uno de los problemas que si resolvemos conseguiremos hacer un gran avance científico en este sentido. Mucha gente habla del calentamiento global, del calentamiento del planeta, y mucha gente no cree que realmente es un problema propiamente dicho. Así que, ¿a quién le importa realmente? Bueno, por ejemplo, a este que está en la pantalla seguramente le preocupa, sí que le preocupa ciertamente que se esté derritiendo los casquetes polares. Hay una evidencia significativa en este sentido, que es que gran cantidad de la Antártida está derritiéndose. Y yo no sé si esto es verdad o no, si se debe a un calentamiento global, pero la realidad es que llegará un momento en que finalmente esto será una evidencia para todo el mundo. ¿Somos responsables de ello? Bueno, soy científico, no tengo la seguridad absoluta al respecto, pero probablemente sí que tengamos alguna responsabilidad en este sentido. Naturalmente, tenemos que ser cautos en este sentido, porque si tenemos calentamiento global estamos hundidos de mierda hasta el cuello, hablando mal y pronto, porque realmente si todo el hielo de los casquetes polares se derrite, el nivel del mar va a aumentar hasta 70 metros. Y esto implicaría, digamos, que gran cantidad del mundo desaparecería bajo las aguas, y el nivel del mar está aumentando, y lo cierto es que la gran parte de la Antártida está actualmente disolviéndose, está fundiéndose, y no es algo que sea nuevo, es algo que ya ha venido ocurriendo durante muchos años, y ya ha habido eras glaciares, y ha habido edades de hielo, en las que naturalmente, por ejemplo, hace 14.000 años, poco tiempo antes de que yo naciera, el hielo cubría la mayor parte de los Estados Unidos y la mayor parte de la Europa del Norte durante todo el año. Así que esto no son cambios climáticos que sean tan poco habituales, simplemente lo poco habitual es el periodo en el que nos encontramos actualmente, en el periodo en el que estamos vivos y en el que la historia en definitiva está registrada. Y estos son los temas en los que tenemos que pensar y centrarnos. Hay 1.000 millones de personas, una sexta parte del mundo, que se está muriendo de hambre. Lo que tenemos que hacer es algo al respecto, así que he hecho ciertos logos y he diseñado estos logos como un problema en definitiva de la explosión demográfica. Porque un sexto de la población mundial está, digamos, en una situación crítica debido a la situación económica en la que nos encontramos, y que va a ocurrir dentro de 30 años cuando haya 10.000 millones de personas en el mundo. Tenemos que pensar al respecto, y estos son de mis logos favoritos, porque creo que es muy gráfico y representativo. Esta imagen la saqué de Internet, y parece que el viernes 28 de mayo, parte, digamos, de esta fuga de petróleo, esta mancha de petróleo va a llegar a esta parte de Florida. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Es decir, en definitiva, Nicholas Koch me mandó un mensaje diciendo, ¿podemos hacer algo al respecto? Sí, bueno, realmente no sé qué hacer, es decir, esto es un problema naturalmente. ¿Por qué no conseguimos que tengamos ahí una gran cantidad de petróleos que absorben esto? Pero probablemente Kevin Costner estaría participando en algo parecido. Es un proceso tan increíble porque la BP, por ejemplo, probablemente ha cometido algún error al respecto, y hay poco que se puede hacer en este sentido, pero no pueden hacer frente a un problema como, por ejemplo, un escape de petróleo, una mancha de esta naturaleza. Es un problema internacional. No podemos quedarnos sentados con las manos cruzadas esperando a que se resuelva. Y estas imágenes pertenecen a la Segunda Guerra Mundial, en la que gran cantidad de buques tenían que salir a enfrentarse a otros planetas, pero a lo mejor si utilizamos otros buques para absorber el petróleo podríamos resolver el problema.
¿Qué es esto? Bueno, es un escarabajo pelotero. ¿Sabes dónde está? Pues naturalmente está en un trozo de mierda de elefante. La mierda de elefante, a lo largo del tiempo, como otros animales, ha desarrollado una función interesante. Y el modelo por el cual no estamos sumergidos en pies y pies y metros de mierda de elefante es porque estos escarabajos peloteros lo están reciclando. Y necesitamos otros animales que reciclan a pequeña escala, porque si no, tendríamos un problema. Y tenemos este mundo precioso, este mundo tan hermoso, que si analizamos y vemos, observamos aquí un campo en Inglaterra, no un campo verde, pero un campo con 14.000 neveras tiradas aquí. Esta es la basura que producimos. No sabemos cómo reciclar esto. No sabemos qué hacer con ello. Tenemos que intentar resolver este problema. Así que he hecho logos en este sentido, y este es mi logo de futuro, un escarabajo pelotero que va a reciclar la tierra en su conjunto. Y estos son los temas que pienso que tenemos que tratar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que educar a la gente más joven, tenemos que educar a nuestros niños. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bien, cada vez, digamos, que vemos la gente que entra en el ámbito de la ciencia y la tecnología, como por ejemplo hace 10, 20 años, digamos, esta gente tiene que seguir un camino determinado. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente. Parece claro para mí, y es parte del sentido común lógico, que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Es sentido común? Claro. ¿Han visto que puede ser de otra manera? Sale de ahí por la mañana y por la tarde está allá. Así que naturalmente, si no está tan nublado como puede ser el caso de Santiago de Compostela en estos momentos. ¿Es sentido común o no? Que funciona así. Pero sin embargo, el sentido no común es reconocer que en realidad es la Tierra la que gira sobre sí misma. Es decir, el mundo gira, sí, pero es que el motivo por el cual esto ocurre es porque la Tierra está girando sobre su propio eje. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Hay alguien que lo sepa? Levanten la mano si realmente sepan cuál es la evidencia que corresponde al hecho de que la Tierra gire sobre sí misma. ¿Se lo creen sin más? ¿Se lo creen sin más? Sin saber por qué, sin saber cuáles son las pruebas al respecto. Bueno, naturalmente, esta es la gente que no tiene sentido común, como por ejemplo Copérnico, Galileo Galilei, que analizaban las cosas con mucho cuidado y con mucha atención. Y gracias a su falta de sentido común, consiguieron ser grandes científicos. Porque tiene que haber pruebas y evidencia respecto de eso. Hay que cuestionarse todo. Puede a veces llevar siglos cambiar las creencias de la gente. En este caso, ante el año 92, que fue cuando el Vaticano, después de 359 años, decidió que Galileo Galilei tenía razón. ¿Cuánto tiempo llevará a que algunos idiotas que hay en la Tierra acepten que la teoría evolutiva de Darwin está en lo cierto? Porque no quieren asumirlo sin más, no lo quieren aceptar porque no les gustan las consecuencias que se destilan de ello. Pero las consecuencias, en definitiva, no creo que sean tan importantes. Al final, el problema real es que la falta de sentido común es frecuente. Y les daré algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, la creación del Museo de Kentucky Fried Chicken. 27 millones de dólares invertidos en este museo. Jóvenes y niños que vienen a este museo cotidianamente y cuando entran ahí les dicen que el Gran Cañón tiene 5.000 años de antigüedad, que fue creado por la inundación que tuvo lugar, el gran diluvio universal, y Noé construyó una gran arca porque sabía. Y además era escocés, tenía acento escocés, pero podría haber tenido acento gallego, yo qué sé, no lo sé, pero era escocés. Y dijo, bueno, hay una inundación, así que tenemos que construir una gran embarcación y meternos en esta arca. Y la gente se lo cree, es una especie de Disneylandia científica. Además, los seres humanos vivían con los dinosaurios, porque Dios hizo a Adán y Eva el mismo día que los dinosaurios, y naturalmente los dinosaurios y la gente vivían en la misma época. Y naturalmente deberíamos sentarnos en ellos y probablemente también cabalgáramos sobre ellos. ¿Qué comían los dinosaurios originalmente? Bueno, antes de que Adán incurriese en el pecado original, los animales eran, incluyendo los dinosaurios, totalmente vegetarianos. Mirad esos dientes de vegetarianos totales. ¿Qué pasó a los dinosaurios que no entraron en el arca de Noé? Bueno, aquellos que no consiguieron entrar en el arca de Noé se inundaron con las aguas hace 4.350 años y muchos de ellos acabaron enterrados y conservados como fósiles. Yo soy científico. ¿Y cuál es la prueba de todo ello? Ninguna. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia de que la teoría darwiniana es correcta? Hay miles de millones de evidencias provenientes de todas las partes del mundo y de la ciencia, desde la paleontología hasta la geología, pasando por la topología, la química, la genética, la física.
Y esto es un asalto total absoluto sobre la ciencia, un asalto inconcebible. Así que, por favor, espero que se den cuenta de la barbaridad que estamos hablando. Un museo en Estados Unidos que dice estas barbaridades. No se trata de la teoría darwiniana, se trata de la verdad. Y esta basura se está haciendo, digamos, está haciendo ese camino para la gente joven y para los niños. Y lo que al final ocurrirá es que no serán capaces de resolver los problemas. Y aquí hay una niña rascándose la cabeza diciendo, bueno, ¿qué será esto? Porque por un lado tenemos el mundo de Dios y por otro lado tenemos la razón humana. Eso es estupidez total y absoluta, ignorancia, no tiene otro nombre. Tenemos que darnos cuenta que el 99% de los genes son los mismos que comparto con este orangután. Observemos la humanidad de su rostro. Pienso que realmente soy cercano a él porque naturalmente es también uno de los fans del equipo de lo que yo soy apoyo, que naturalmente también se pone triste cuando perdemos contra los equipos en el Reino Unido. 70% de genes que compartimos con este animal, es un animal muy bonito. 50% que compartimos con la drosofila, con la mosca de la fruta. Y esto es lo que más me gusta, 70% de los genes son los mismos que una calabaza. Así que analicemos estos políticos estadounidenses, me lo creo muy bien. En cualquier caso, estos son temas que tenemos que reflexionar al respecto. Tenemos que luchar contra la estupidez, contra la zafiedad, porque esta lucha es una lucha que tiene que continuar y es una lucha muy seria. Tenemos que analizar la ciencia y decir qué es lo que ha hecho la ciencia hasta ahora. Bueno, por ejemplo, analicemos el campo de la anestesia. No teníamos teléfonos móviles en el siglo XVIII, pero en este dibujo de Donald Ronaldson, piensen en lo que podría haber supuesto que nos amputaran una pierna así, con una sierra y sin anestesia. Un horror real. No hace falta películas de terror, esto era horror real y la gente se moría directamente por el shock que suponía esta operación. No podría haber una contribución más humanitaria que el regalo que ha presupuesto la química, que ha dado la química a la humanidad, que es anestesia. Ha sido un regalo a la sociedad increíble. No tiene nada que ver con rezar, tiene que ver con anestesia. Analicemos algo diferente. La penicilina. Aquí también tenemos un milagro. Si hablamos de milagros y no de religión, hablemos de esta molécula, que es un auténtico milagro, sin duda alguna. Envenenamiento sanguíneo, por ejemplo, en 1942. Un año anterior, esta mujer habría muerto, pero sin embargo, esta niña en 3 semanas se curó gracias a la penicilina. Y el problema radica en que las bacterias están evolucionando también hacia la inmunización debido a los antibióticos. Es algo a lo que tenemos que reflexionar. Podríamos volver a este momento, podríamos encontrarnos en esta situación. Tenemos que conseguir que la gente joven trabaje para combatir este tipo de problemas y comprender la evolución, porque es algo peligroso. Es peligroso contar mentiras estúpidas a los jóvenes y a los niños, porque al final no van a ser capaces de resolver los problemas de la humanidad sin comprenderlos. Así que necesitamos niños brillantes e inteligentes que resuelvan estos problemas y muchos otros. Héroes. Bien, una típica imagen de un científico loco. Aquí estoy yo también soy así. Me quité las gafas y me puse un poco bien peinado, pero yo soy más o menos así. Y esto no es bueno. ¿Quién es responsable de esto? Bueno, pues gente como esta que aparece en las imágenes y sobre todo Albert Einstein. El problema es que este tío que aparece en la imagen es un impostor. No creó esa teoría de la relatividad. Esto es algo desconocido. Voy a anunciarlo hoy aquí en Galicia. En primicia, no fue él. Fue este señor, que era un joven de 17 años. Y esta no es la imagen del hombre, sino una persona diferente, sino Einstein, probablemente a la edad de 13 años. A la edad de 17 ya estaba escribiendo la teoría de la relatividad e intentando comprender lo que presuponía viajar a la velocidad de la luz. Hay gente joven también presente en el público que seguramente hace estos avances científicos y los hará en el futuro. Pero, sin embargo, lo que vemos es gente vieja como yo, que ya han pasado este momento. Igual que los futbolistas los vemos naturalmente cuando eran jóvenes y como estaban en esa fase creativa. Hay que comprender adecuadamente que todo depende de vosotros, los jóvenes, y de vosotros dependerá resolver algunos de los problemas a los que tenemos que hacer frente en el futuro. Pero también tenemos problemas como este tío. Y él es de la Iglesia y la cientología, otro problema adicional. Y Darwin. Esta es la imagen que habitualmente tenemos de Darwin, pero cuando escribió este libro tan increíble, El origen de las especies, era joven. Era el joven Charlie. Tenía solamente 23, 24 años aproximadamente cuando viajó en el Beagle en torno a todo el mundo. Maxwell, otro más. Maxwell desarrolló estas ecuaciones
que son probablemente las más importantes en el ámbito de la física. Y cada vez que utilizamos el teléfono móvil demostramos que las ecuaciones de Maxwell son correctas. Pero aquí está Jamie Maxwell, qué jovencito, ¿verdad? Era un jovencito de nada cuando hizo estas ecuaciones tan increíbles. Chandrasekhar, igual, también era un hombre joven que tenía unos 24 años cuando descubrió que una estrella era la masa, digamos, de una vez y media la masa correspondiente al Sol y que colapsaría si esta fuera la situación. Y estas son, por tanto, las situaciones que demuestran que los jóvenes son lo que necesitamos para el futuro. Pero hay problemas. Si queremos conservar las selvas tropicales, las selvas húmedas, tenemos que hacer que los niños quieran tanto los animales como los árboles y naturalmente las mascotas también. Y el problema yo creo que es básicamente estamos yendo por el camino inadecuado. Este pez está todavía vivo. Examínenlo correctamente porque la pesca pienso que es uno de los deportes más brutales que es de los que podemos imaginar. Imaginemos que llevamos a nuestro gatito, colocamos un anzuelo en la boca y le damos unas cuantas vueltas. Piensen esto. Naturalmente, un pez no tiene cuerdas vocales, con lo cual no podría ser capaz de gritar como lo haría nuestra mascota, nuestro gatito. Y aquí tenemos el daño producido en este pez que sufre en silencio. Y estos niños probablemente no estarían tan felices sosteniendo el pescado de esta manera si estuvieran gritando y emitiendo sonidos como un gatito si hiciéramos lo mismo. A lo mejor pueden llegar a ser vegetarianos en el futuro. La gente tiene que pensar. Y la gente cuando piensa te odia. No quiero que me odie más hablando de la pesca, pero en cualquier caso estas son situaciones a las que tenemos que analizar. Analicemos también esta otra situación. Se dedican a la caza de los osos. Aquí tenemos este niño estilo americano aprendiendo a disparar con un rifle. Está encantado de matar a gente o animales. ¿Cuál es el placer de disparar a un animal y ver cómo muere? Puedo comprender hasta cierto punto que a lo mejor necesitamos comerlo, pero este niño naturalmente está disfrutándolo porque sí. Está disfrutando el momento de la muerte de un animal. Y quiero que piensen a este respecto también. Están aquí nuevamente contentos con este pescado tan grande. Aquí este niño disparó a una oveja. Son tan difíciles de disparar, ¿verdad? Son tan difíciles de abatir. Estos son los temas que realmente me preocupan en la educación de los jóvenes. Y aquí tenemos otra manera de educar a la gente. Una manera diferente, más constructiva. Trabajar con los niños, hacer cosas constructivas. Se puede hacer lo mismo. En vez de disparar, podemos disparar fotos en lugar de cartuchos y matar a los animales. Una manera se me dice, ¿puede explicar lo que has hecho hasta el momento? Y yo lo que digo es que generalmente yo no entiendo bien las matemáticas, pero lo interesante en definitiva es ver este vídeo. Si nos interesa, digamos, la característica del mundo físico, del mundo completo que nos rodea, lo único que me interesa entender, digamos, es el modelo matemático, el razonamiento matemático subyacente al mundo. No pienso que haya nadie que sea capaz de apreciar completamente, pueda apreciar completamente y en su integridad los aspectos particulares que corresponden al mundo de la matemática, la profundidad y el carácter tan increíble, la universalidad que puede llegar a tener las leyes y las relaciones entre las cosas, sin un entendimiento adecuado de la matemática. La matemática es la base de todo. Pienso que no tengo otra manera de mostrarlo, de explicarlo. No conozco ninguna otra manera de escribir esto con precisión y con adecuación. No puedo explicar estas relaciones sin la matemática. Así que no pienso que haya nadie en el mundo que no haya desarrollado algún tipo de sentido matemático en su vida que sea capaz de apreciar completamente y en su integridad este aspecto del mundo conocido. No quiero que me malinterpreten. Hay otros aspectos del mundo, tener en cuenta que más allá de la matemática o en lo que no resulta necesario la matemática. Pero sin embargo, en cualquier caso, para mí es una cuestión muy importante analizar los descubrimientos y los misterios de la naturaleza, y no todo el mundo se basa en la física, pero la física naturalmente es importante también, y la física se deriva de la matemática, y la matemática evidentemente constituye una limitación, pero también una posibilidad de comprender el mundo. Quería mostrarles este vídeo porque naturalmente Feynman es un gran comunicador, y si hay alguna persona que puede comunicar adecuadamente la física sin la matemática, él lo podría hacer. Y a menudo le decía a la gente, ¿es verdad que utilizamos la matemática para hacer que nuestra vida sea más compleja? Y la gente lo piensa, pensémoslo de otra manera. Probablemente os dais cuenta del hecho de que yo no tengo ningún entendimiento, ninguna comprensión de la cultura gallega. Tendría que entender su lengua, tendría que leer a vuestros escritores, tendría que analizar vuestro arte. Y lo mismo ocurre con la ciencia. La ciencia no se puede comprender porque, digamos, naturalmente el lenguaje de la ciencia es matemático, es simbólico, es muy complejo y resulta muy difícil explicarlo en palabras. Así que me gustaría darles, digamos, algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, tenemos, digamos, por ejemplo, una imagen que vale más que 1000 palabras y lo mismo ocurre con la matemática, la entenderla.
Volvamos a la ciencia, porque, digamos, este es uno de mis sellos favoritos. Lo tenía cuando era un niño y lo rompí en trocitos, lo pegué, lo repegué, cambié la simetría, distorsioné la simetría, combiné los diferentes trozos y finalmente conseguí esta especie de escudo maorí. Y me fascinaba cuando era pequeño y lo dibujé miles de veces. Era el tamaño de una pequeña, de un sello, y fue difícil. Después lo hice en tamaño A4 y después lo hice en un tamaño aproximadamente con que los indico con las manos. Y todavía tengo estos cuadros. Y resulta algo fascinante. Yin, yang, rojo y negro, simetría. Es hermoso. Y existe algo en la simetría que hace que las cosas sean especialmente bellas y que nos dice algo de los seres humanos. La simetría, en mi opinión, lo es todo. En la poesía hay simetría, en la música hay simetría, en todos los aspectos de la creatividad humana, en los aspectos de nuestra vida hay simetría. Todo simetría, o asimetría, o al menos recomposiciones. Y esto es lo que ocurre con este sello, por ejemplo. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque voy a hablar de, digamos, conceptos básicos matemáticos 1, 3 y 5. ¿Cuál es el siguiente? Me imagino que ya lo sabrán, espero que lo sepáis. ¿Por qué elegí esto? Porque esto es probablemente el principio básico, fundamental y el conjunto de números más importantes de nuestra vida. Les voy a mostrar la química en 30 segundos. La Tierra gira alrededor del Sol, tenemos la mecánica cuántica, la mecánica clásica, la cuantificación del momento angular. Naturalmente tenemos una cuantificación del momento angular, que sea J, por ejemplo, el valor que sea. El Sol gira naturalmente en el espacio cuántico y en sus sistemas mecánicos y cuánticos con orientaciones correspondientes a 2J más 1. Del eje naturalmente en la matemática clásica. Cuando tenemos J igual a 0, naturalmente tenemos una única orientación, que sería 2J más 1 igual a 1. Y cuando J es igual a 1, 2J más 1 es igual a 3, por lo tanto tenemos 3 orientaciones, y cuando J es igual a 2, tenemos 2J más 1, que es igual a 5, con lo cual 5 orientaciones por ello. 1, 3 y 5, estos números primos fundamentales, que al final se derivan de 0, 1, 2. ¿A quién no le gusta la matemática entre los presentes? ¿A quién no le gusta la matemática? Pensé que habría algún físico en la sala que no le gustan las matemáticas. Bueno, en cualquier caso, librémonos de los números y quedémonos con las cajitas. Los doblamos. Cogemos las cajas, las redisponemos, lo doblamos, lo colocamos aquí, lo movemos y finalmente ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Ahí está la tabla periódica, basada en los números 1, 3 y 5, una vez más. Y esto explica el conjunto de la química, el conjunto de la biología, el conjunto de la biología de la vida y naturalmente todos los aspectos útiles de la física, si es que existen. Pero en cualquier caso, naturalmente yo soy un químico, pero la física evidentemente también es, digamos, el tema superintendente del funcionamiento del universo, y la química es esta parte increíble de la física que naturalmente pertenece a nosotros, el mundo material. Digamos, por ejemplo, el lugar en el que nos encontramos. Así que resulta un aspecto vital y absolutamente esencial. Hablamos de algunas personas que pienso que han entendido adecuadamente estos hallazgos científicos. Os voy a dar una idea en este sentido, porque a veces la gente se hace tatuajes y yo pienso, ¿por qué? Yo creo que nos dice algo de las personas, y cuando analizamos lo que dice, por ejemplo, Paul dice, lo favorito de mis clases es la mecánica cuántica. Todavía me sorprende su misterio y particularmente esta lógica tan peculiar que tiene. Cuán diferente el mundo subatómico es de nuestro universo clásico. Y este chico vio algo en la mecánica cuántica, en la matemática, y por eso se hizo un tatuaje. La ecuación de Maxwell. Dudo que sea el único con esta ecuación de Maxwell, pero en cualquier caso en su forma diferencial, desafortunadamente resulta difícil tener, una imagen que indique las 4 debido a la curvatura del hombre, y es muy difícil colocar mi brazo en la posición adecuada para que cualquier cámara pueda tener, una imagen adecuada. Aquí tenemos otra imagen y otra imagen molecular interesante. Esta bioquímica dice lo siguiente. Esta es una imagen de mi tatuaje científico, que es una estructura estilizada de un glucolípido A que forma parte de la membrana glucolípica y que descubrí como una estudiante licenciada hace unos 20 años. Y la gente se hace tatuajes que de alguna manera son una declaración de principios, en algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos una ecuación mágica. Y el motivo por el cual es mágica es porque Maxwell tomó la permeabilidad y la permeabilidad magnética, me estoy olvidando de cuáles son los términos exactos, la permeabilidad eléctrica, y la multiplicó conjuntamente y consiguió la velocidad de la luz. Y en esta ecuación
conseguimos tener, por tanto, la electricidad y el magnetismo como dos funciones relacionadas con la luz a su vez. Y esto, naturalmente, es algo mágico, es algo increíble. Aquí tenemos un imán, aquí tenemos electricidad, que tienen que ver con la luz que proviene del Sol. Y en esta ecuación conseguimos equiparar todos estos términos en un reconocimiento real de su relación, probablemente uno de los avances más significativos de cualquier ámbito en el siglo XIX. Aquí tenemos otro tatuaje del ADN, de la estructura doble hélice. Y esto fue lo único que conseguí de parte del C60, no el total, pero parte al menos. Y aquí tenemos este diagrama muy interesante. El árbol filogenético original diseñado por Darwin. Y pensé que iba a estar ahí, pero quería mostrarles esta imagen. Porque esto es una serie científica. Y esta, mucho más que las anteriores, es probablemente la que me produce algún tipo de empatía. Naturalmente me he sentido empático con todos ellos, pero porque siempre recuerdo que en el ámbito del cálculo matemático, la diferencial de e elevado a x es e elevado a x. Y viendo esta serie, cuando diferenciamos elevado a x n igual a 0 y vemos cómo vamos desarrollando toda esta ecuación matemática, finalmente obtenemos un resultado equivalente. Y podría haberme muerto feliz simplemente habiendo descubierto esto. Así que, por ejemplo, creo que esto es un campo interesante para los químicos, para los matemáticos, para los físicos, dándonos cuenta de que esto es algo naturalmente emocionante desde el punto de vista cultural e intelectual. Pero en cualquier caso, esta chica también dijo que mi tatuaje es la expansión del seno de Taylor y lo considero la cosa más hermosa que he aprendido en toda mi vida. Tiene un significado adicional para mí porque el seno de X, es del orden de X, es una de las cosas más útiles que tenemos en la física. Porque no hay que conseguir, digamos, el resultado de X. Es algo aunque me fascina de estas personas y lo que dicen, porque para mí han llegado al corazón de la ciencia. Yo pienso que esto es lo más importante que deberíamos de tener en cuenta. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una camiseta que yo he diseñado y la llevo puesta hoy. Aquí la veis. Y yo la diseñé. Y vamos a colocar algunas pegatinas también. Y esto, digamos, en definitiva, el árbol original de Darwin. Así que estoy desarrollando una sociedad secreta. Si alguien quiere una de estas camisetas o pegatinas, se las envío. La educación. Tenemos que educar a nuestros chicos, tenemos que educar a nuestros niños conjuntamente, es vital. No quiero ver que nuestros niños se vayan a una escuela cristiana, o una escuela judía, o musulmana, o de cualquier otro tipo, digamos, o una escuela de un color, de una nacionalidad. Eso no me interesa. Pienso que es una receta directa para obtener un desastre. Necesitamos que todos nuestros chicos aprendan conjuntamente, niños de 3 o 4 o 5 años, que no ven colores ni distinciones, solamente ven a sus amigos. Yo hago talleres para niños en todo el mundo. Este tuvo lugar en México. Y así creé este fondo científico llamado Vega, que básicamente creaba programas para la televisión. Y el avance más significativo en la educación fue, en definitiva, la prensa, porque la prensa escrita nos permitió naturalmente obtener libros y el conocimiento de la raza humana, el conocimiento que había ido obteniendo la raza humana a lo largo de los años, había sido codificado e impreso. Y el segundo aspecto es en Internet, porque naturalmente ha permitido la diseminación democrática de este conocimiento. Ahora, por ejemplo, vemos discusiones científicas con un nuevo concepto, digamos, de los debates televisivos, donde los participantes tienen que saber algo. Ya lo han visto en algunas ocasiones, a veces en los debates televisivos parece que la gente no entiende nada, y menos los famosos. Aquí tenemos conferencias interesantes de Feynman, hablamos de la malaria, hablamos del embargo sobre el DDT, cómo esto ha condenado a millones de niños en África a la muerte cada año. Debido a que hubo un embargo sobre el DDT, la malaria aumentó hasta 10 veces en su incidencia sobre la población de África, y esto provocó la muerte de 10 veces más niños debido a este embargo sobre el DDT. No por debido al hecho de que pudiéramos matar o no a este mosquito, y no creo que haya ninguna evidencia científica de que cualquier persona haya muerto directamente por el DDT. En cualquier caso, aquí tenemos a Joseph Robert, que fue la mejor persona que conocí personalmente, que obtuvo el Premio Nobel por la Paz, un gran físico, del que hablaré posteriormente, y Max Perutz, que también tenía aquí la estructura de la hemoglobina entre sus manos, esta molécula, y tiene esta máquina molecular, y esto es nanotecnología al fin y al cabo. La hemoglobina es totalmente una maquinaria de nanotecnología que es capaz de captar el oxígeno y transportarlo en la sangre. Tenemos programas, carreras, sistemas educativos, pero las cosas fueron avanzando.
Y naturalmente también tengo talleres que se desarrollan en Internet en Islandia y todo básicamente se reduce a lo siguiente. La Enciclopedia Británica. ¿Cuántos han visto alguna vez la Enciclopedia Británica? ¿Cuántos han tenido entre sus manos? O al menos cualquier enciclopedia, no solamente la británica. Hoy, por ejemplo, esta semana, nadie, una persona. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. La situación es lo que yo llamo el mundo wiki. El mundo Google, YouTube y Wikipedia. ¿Y por qué hablamos de este mundo? El WikiWiki, el mundo WikiWiki. Bueno, aquí tenemos una imagen de la estructura C60 y forma parte de la enciclopedia británica, naturalmente. No es algo muy imaginativo. Pero, sin embargo, si voy a Google y voy al buscador de imágenes e introduzco Fulleren o C60, lo que obtuvo son páginas y páginas y páginas de imágenes. Y páginas y páginas y páginas y páginas y más páginas y páginas. E incluso algunas de estas bolas que rotan y giran sobre sí mismas. Esto es una revolución total en el acceso a la información y es básicamente algo gratuito. Podemos ir a la tienda, digamos, a cualquier otra tienda donde haya ordenadores y hacerlo. Es una revolución triple, porque por un lado Google ha cambiado absolutamente el paradigma en la búsqueda de la información y en el acceso a la información, incluso materiales, porque siempre va a acabar estando ahí. YouTube, naturalmente, ha sido revolucionario también porque ha permitido la creación de imágenes, de películas, más allá del mundo de Hollywood, del mundo televisivo. Ahora la gente joven, como todos vosotros aquí en el público, que hacen vídeos y los colocan en YouTube, naturalmente controlan ahora el mundo. Y en Wikipedia también ha catalizado de alguna manera, digamos, la naturaleza altruista de los individuos, al fin y al cabo. Es decir, compartir lo que saben en una página web, en la ciencia, en la química, en la matemática, que es extremadamente buena. Hay otros ámbitos en los que hay problemillas, pero sin embargo en la ciencia lo que se pone en Wikipedia suele ser fiable. Y esta es la revolución triple en la que hablamos en este mundo. Y ahora podemos crear, digamos, un caché de material educativo que se puede colocar en cualquier lugar del mundo. Y espero que la universidad haga lo mismo, la Universidad de Santiago, porque nosotros hemos creado esta página web específica que yo denomino GeoSet, que es un sistema para, digamos, la diseminación de conocimiento tecnológico y científico. Se puede hacer, por ejemplo, en un portátil como el que tengo. Es el futuro de la emisión de imágenes y de vídeos. Lo que tenemos es que no necesito estar aquí, podría estar en cualquier otro lugar. La mayor parte de los momentos de nuestra vida estamos viendo algo como esto. Por ejemplo, está en la página web. Yo estaría en una pequeña caja, como por ejemplo el pobre chico que está en la cabina de traducción. Le están escuchando, está ahí. No me están escuchando a mí, le están escuchando a él. Curioso. Pero en cualquier caso, podemos hacer algo así. Y podemos bajarlo de Internet. Y además podemos crear, digamos, gran cantidad de material, un caché de material para los profesores que se pueden bajar de Internet en cualquier lugar del mundo. Y hay profesores que, por ejemplo, cuando se retiran, se llevan consigo su material y su conocimiento científico. Y ahora ya no tenemos que tener esto en cuenta porque podemos hacer algo al respecto y colocarlo en la web. Y podemos hacer pequeñas cosas que yo considero especialmente interesantes para los niños. Por ejemplo, les enseño a la edad de 5, 6, 7 años álgebra. No defino lo que es F, no le digo que es álgebra, evidentemente. ¿Cómo les voy a decir esto? Le digo, F es igual a 6. ¿Y qué pasa de cuántas esquinas? C. ¿Cuántas esquinas? ¿Cuántas aristas? Y al finalmente le digo, caras más esquinas menos aristas nos da 2. Y al final igualmente los chicos de 5, 6, 7 años han hecho álgebra. Y ahí está en la web para que lo puedan ver. Y los profesores pueden utilizarlo si les parece oportuno. No tengo tiempo para hablar de todo esto, pero voy a mostrarles algo de esto. También podemos utilizar a nuestros futuros licenciados, y aquí tenemos uno de ellos. Here are the Beatles. Aquí tenemos a los George, Beatles. John, Ringo, George, Paul. Ringo, We all know Paul their music. y John. Todos conocemos su música y conocemos además de que estamos de vuelta en el mundo. Pero si nos damos cuenta o si no nos damos cuenta de ello, hemos tenido más contacto con ellos que cualquiera de los Beatles hayan podido tener la influencia de todos nosotros. Y estos escarabajos tal vez tienen más importancia que los propios Beatles, porque estos también son extremadamente importantes y forman parte del mundo en el que vivimos. ¿Por qué tenemos que hablar de estos insectos que tienen el mismo nombre que este grupo de músicos tan conocidos? Porque el estudio de los insectos es uno de los ámbitos más interesantes en la investigación biológica. Y naturalmente para aquellos con una mentalidad científica resulta muy interesante porque hay gran cantidad de reacciones químicas que ocurren en el ámbito de los coleópteros, escarabajos. Pero además los escarabajos son criaturas muy interesantes. Y son muy interesantes porque hay muchas personas que no son conscientes de ello, pero yo les voy a mostrar algunos hechos interesantes. Lo voy a parar ahí.
La revelación de este proyecto es la siguiente, que estamos hablando de futuros licenciados. Lo pueden hacer. Podemos conseguir que los niños vengan de sus escuelas y nos digan lo que les interesa. Podríamos incluso hacer algunos proyectos juntos, hacer imágenes, dibujos, creaciones artísticas, hacer algo un poco diferente. Y esto podría ser descargable de la red. Además, tenemos otras universidades en el Reino Unido que están colaborando con nosotros y también en Japón que están haciendo exactamente lo mismo, y espero naturalmente que este es el mismo caso para la Universidad de Santiago. Así que vayamos a la evaluación. Aquí hay profesores. ¿Cuánta gente ha visto esta pila de exámenes y dice, ¡ay, Dios mío, es domingo, quiero salir, pero tengo que corregir todos estos artículos y exámenes? Y aquí estoy yo, sufriendo. Pero aquí, por ejemplo, puedo estar viendo cómo los niños trabajan en la web y ponerles una nota. Aquí estoy en Inglaterra, en mi casa, y los chicos están en Florida. Y yo estoy tranquilamente tomando algo de vino en mi casa. Hicieron una presentación, lo disfrutaron, lo pasaron bien, se pasaron algún tiempo trabajando y querían verlo en la red. Pero no solamente eso. Además, naturalmente, eso es su currículum. Estamos observando que a medida que vayamos haciendo esto, estamos creando, digamos, en definitiva, una grabación o la dirección de la página web de su grabación, en definitiva, que se envía en un currículum para conseguir una beca, consiguen el trabajo o la beca, porque ellos están viendo que estas personas pueden directamente clicar en el link y ver este vídeo de una presentación realizada por estos jóvenes, estos niños. Así que hemos revolucionado el currículum vitae también, y ahora se compone este tipo de imágenes. No sé lo que es esto, pero bueno, en cualquier caso, aquí estoy otra vez. No tengo más tiempo, así que hablaré de ello mañana. Tenemos talleres para niños, ya lo he mencionado, en todo el mundo. Y vamos a ver si esto funciona o no. Esto nos lleva a Japón, esto es Santa Bárbara, en California, en San Luis Potosí, en México, con mi intérprete también, ahí en Malasia, álgebra en Internet y, digamos, en definitiva, esta gran cantidad de chicos. Algunos reconocerán a este chico que está aquí junto a mí. No sé lo que pasa aquí con el fútbol, pero cuando muestro esta imagen en Inglaterra hay gritos de las chicas, y no es por mí, es por el chico que está a la izquierda, naturalmente. Pero en cualquier caso, aquí tenemos algunas de estas cosas que tienen que ver con los talleres que llevo a cabo, y aquí tenemos últimas cosas que me gustaría tratar en esta conferencia. Temas importantes y serios. Como muchos científicos forman parte del modo en el que la tecnología de alguna manera ha llegado a tal estadio de evolución, que se puede hacer mucho daño por parte de muy poca gente. Así que participo en esta organización, que es la Red Internacional de Ingenieros y Científicos para la Responsabilidad Global. Y en definitiva señalo que la física no se hace para crear mejores bombas. Este no es el objetivo. Ya tenemos 28.000 tipos de bombas, no necesitamos ninguna más. Hay una enorme cantidad de mecanismos nucleares que pueden detonarse en 45 segundos. Podemos borrar a todo el mundo de la faz de la Tierra en cuestión de 45 segundos. Y esta es la situación actual en la que nos encontramos. Así que piénsenlo. Estamos hablando de equilibrio. En la química no necesitamos más bombas, no necesitamos más, como esta imagen icónica, que de alguna manera me dice que como químico yo tengo algo que me molesta personalmente de lo que la química puede haber llegado a hacer a la humanidad. Para un ingeniero no necesitamos más minas antipersona. Si analizamos lo que aparece en la página web, como por ejemplo la importancia del fútbol, y vemos, por ejemplo, una imagen de un niño que tiene que llevar muletas y con una sola pierna, que juega al fútbol y que se lo pasa igualmente bien jugando con sus muletas, pero una de esas piernas la ha perdido por una mina antipersona y su sueño de formar parte, digamos, de un equipo de fútbol se acaba, y no necesitamos más minas antipersonales ni que la física trabaje en ello. Así que, en definitiva, los científicos tenemos que tener alguna responsabilidad, y Leo Ludeman, premio Nobel de Física en el año 88, me dijo lo siguiente hace algunas semanas: han pasado tantos años y la raza humana todavía está provista de tantas armas nucleares como para destruir el planeta. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para unificar a la comunidad científica contra esta enorme cantidad de estupidez. Y es estupidez sin más. ¿Quién está de acuerdo conmigo que es estúpido? Es increíble, ¿verdad? ¿Por qué elegimos a políticos que se dedican a hacer armas nucleares? Resulta difícil comprenderlo, ¿verdad? Voy a terminar con dos ejemplos adicionales. Uno de Joe Roblett, al que conocí personalmente y lo he conocido mucho en los últimos 4 o 5 años de su vida. Murió a la edad de 97 años. Era un hombre increíble, sin duda alguna. Y aquí aparece una imagen de él en su oficina. Y él fue probablemente la única persona, las dos personas que dejaron el proyecto Manhattan
antes de que la bomba se finalizara, cuando parecía claro que no era necesario finalizar esta bomba. Si los demás físicos o científicos también hubieran abandonado el proyecto y también químicos involucrados y matemáticos, probablemente la historia de la vida no sería la misma, no tendríamos bombas atómicas. Pero evidentemente los políticos seguramente tienen que algo que ver al respecto y los políticos no pueden hacer bombas, pero sin embargo los científicos pueden hacerlas y la gente que toma decisiones a veces los presiona para que lo hagan. Cuando consiguió el premio Nobel, junto con Paul Walsh, por sus esfuerzos en lo que respecta al desarrollo de la ciencia en los 50 o 60 años aproximadamente de historia para limitar la diseminación de las armas nucleares, dijo que como seres humanos nos atraen los seres humanos, tienen que recordar su humanidad y olvídense del resto. Si pueden hacer esto, el mundo que se nos abre ante nosotros es un paraíso, sin embargo, lo que tendremos es un riesgo de muerte universal. La búsqueda de un mundo libre de guerra es un propósito básico, que es la supervivencia, pero si en el proceso podemos aprender cómo alcanzarlo a través del amor en lugar de a través del temor y del miedo, a través de la amabilidad en lugar de a través de la compulsión y de la ira, en este proceso podemos aprender a combinar lo esencial con lo disfrutable, lo que es urgente con lo benevolente, lo práctico con lo hermoso. Y esto sería en definitiva un incentivo adicional para embarcarnos en esta tarea tan increíble. Por encima de todo, recuerden su humanidad. Y aquí tenemos la imagen de Joe. Cuando lo grabamos está en la página web Vega, tenemos 2 grabaciones. Conseguí grabarlo, digamos, unos meses antes de que muriera y seguía siendo una persona súper inteligente, súper despierta y es por ello por lo que me resultó muy penoso verlo morir. Pero quiero mostrarles esto. ¿Cómo mantiene todo esto en pie? No sé cómo es capaz de mantener todas estas pilas de papeles en pie. Y aquí tenemos una imagen en el Café Einstein, en Berlín, delante de una fotografía de mí, delante de esta ventana. Así que recuerden la humanidad y olvídense del resto. Esta es una cita ciertamente preciosa y hermosa que sintetiza las ideas. Y probablemente mi libro favorito en estos momentos es de San Francisco y me imagino que cualquier persona que haya estado en San Francisco estará enamorado de esta ciudad. El libro se llama Todo sobre el café. Es de Paul Madonna y son imágenes de San Francisco. Y con algunos comentarios. Hay que buscar ideales que tienen que ver con la imagen de nuestro ídolo. Súbanse el cuello de la camisa y adéntrense en la tormenta. Y esto es lo que tenemos que hacer. Abrigarnos bien y adentrarnos en la tormenta, porque viene una tormenta muy importante en el futuro. Hay que tomar un punto de vista y una posición y automáticamente tendremos a alguien que nos apoye, pero también un enemigo. Y esto es también muy veraz, muy real. Cuando tomamos un punto de vista, una idea, y los jóvenes tenéis que tener una idea, tendréis detractores y tendréis naturalmente gente que os apoye. Y os lo puedo garantizar, no hay duda al respecto. Y los enemigos que tengáis son personas que naturalmente no esperéis que sean sus enemigos, que generalmente esperaríais que estuvieran de vuestro lado. Y esto lo sé muy bien. Lo sé demasiado bien. Mi póster favorito. Me encanta este póster. Soy una criatura alienígena que fue enviada de otro planeta con un mensaje de buena voluntad de mi gente y el mensaje dice: queridos habitantes de la Tierra, cuando finalmente destruyan vuestro planeta y no tengan un lugar donde vivir, se pueden venir a vivir con nosotros. Les enseñaremos cómo vivir en paz y en armonía. Y además también les vamos a dar un cupón con un descuento de 10% para nuestras pizzas. Con mucho cariño, Bob. 3 cosas que quiero decir de este póster. Destruir el planeta. Soy científico. No estoy seguro. A lo mejor un 80% de los científicos actualmente tienen un problema. Tenemos que ser más cautos, tenemos que ser más cuidadosos, porque si no hacemos las cosas bien, nos vamos a adentrar en una situación muy problemática. Paz y armonía. Esto resulta increíble, sin duda. ¿No resulta casi increíble que tenemos 350.000 políticos, o el número que sea, que no se consiguen reunir en una sala y decir: mira, no van a salir de aquí hasta que resuelvan nuestros problemas, sin enviar a gente joven a que se maten unos a otros? Gente como los que están aquí en esta sala, que se van a matar. Venimos de Atlanta, de los Estados Unidos, volvemos de ahí a Europa, y fuimos de Tallahassee en Atlanta hasta el Reino Unido. Y cada vez, digamos, creo que concretamente en la puerta 26, vi 52 jóvenes, probablemente tan jóvenes como los presentes aquí en el público, incluso más jóvenes, vestidos para la batalla que se iban a Irak. ¿No es increíble acaso? ¿No es increíble que en el siglo XXI estemos enviando a gente a su muerte? ¿Que no podemos resolver los problemas simplemente sentándonos en una mesa, intentando resolverlos de una manera racional, sin enviar a jóvenes como vosotros a que se maten unos a otros? Y la tercera cosa es la pizza, para la que nos iban a dar un descuento del 10%. Sentido del humor. Porque sin el sentido del humor no pienso que merezca la pena vivir. Y ciertamente, digamos, esto es algo precioso, muy importante a tener en cuenta.
Así que mi vídeo favorito, que va a ser el fin de mi presentación, y me encanta ver esto, y lo podría ver una y otra vez, hora tras hora. Well, Bien, creo que ya llegaba al fin, pero estos niños son una imagen hermosa. Y pienso que si nuestra comunidad empresarial, nuestros economistas y nuestros políticos dijera o decidiera lo que no es mejor para nuestros bolsillos, pero lo que resulta mejor para estos niños que están aquí, para nuestros nietos, para nuestros hijos, probablemente no nos encontraríamos en la situación crítica en la que estamos hoy aquí. Gracias. Okay. Did you want to answer some questions? well, no. Yeah, okay, yeah. I don't know whether there are any questions, but... No sé, ¿alguna pregunta? ¿O alguien tiene algo que preguntar del público? Generalmente la gente se queda sin palabras después de escucharme, así que no creo que tengáis preguntas. See? Okay, there you go. I think they're tired. Creo que están un poquito cansados ya, Yeah, ¿no? okay. ¿Estáis cansados, no? No, espera, un micrófono solo. I'm also going deaf. También me estoy volviendo un poquito sordo, tengo tinito, estoy viejo, así que me cuesta procesar la información, aunque la conozca. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan increíble. Pero me gustaría saber cómo es posible hacer tantas cosas al mismo tiempo. No sé, no pienso en ello demasiado, la verdad. Quería ganar Wimbledon, eso es la verdad, no lo conseguí. Bueno, en cualquier caso hay una serie de cosas a tener en cuenta. Cuando lleguéis a la edad en la que yo estoy, naturalmente se han hecho muchas cosas. Y una de las revelaciones de la existencia humana es cuando se trabaja en algo, después de cierto tiempo, se llega a un punto determinado. Cuando escribí mi primer artículo no me podía creer que alguien hubiera publicado 100, pero llegó un momento en el que finalmente me di cuenta y además tuve gran cantidad de ayuda por parte de estudiantes, otras personas y naturalmente de mi esposa. Por favor, ponte de pie porque somos dos en realidad, no soy solo yo. The things we're doing now, Margaret hace todo lo que sería, digamos, el trabajo sucio, entre comillas. Y naturalmente yo me levanto por la mañana y digo, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y me dice, estamos en San Luis, estamos aquí, estamos en Santiago de Compostela, estamos en cualquier otra parte del mundo. Así que básicamente, digamos, la logística diaria, especialmente 3 o 4 horas que me paso al día en Internet, como también sabrá Jorge Miller, digamos, la comunicación fue con ella, no fue conmigo. A lo mejor 30 emails o más. Más de 30 emails. Así que en definitiva la logística de mi trabajo eso se basa en el trabajo de mi mujer, porque al final necesitamos gente que trabaje para nosotros y que nos ayude. Y en lo que respecta a tu investigación doctoral, ¿te concentrabas exclusivamente en la investigación o hacías otras cosas al mismo tiempo? Bueno, cuando estaba en la universidad, yo jugaba al tenis para el equipo de la universidad, era presidente del consejo de atletas. En definitiva, trabajabas hasta las 3 de la mañana porque eras joven y te podías levantar temprano y no había ningún tipo de problema al respecto. Pero naturalmente también además hice aquellas portadas para artículos. Eran 6 años muy intensos, ciertamente, y naturalmente, digamos, se pueden hacer muchas cosas ahí. En definitiva, se trata simplemente de quemar
todo lo que tenemos en nuestra posibilidad y ahora hacemos lo mismo, mi mujer y yo, naturalmente. Yo trabajo en esta conferencia, me paso toda la tarde trabajando en ella y sin embargo yo lo he hecho en otros momentos, pero sigo trabajando en ello porque tengo que añadir algo, tengo que cambiar cosas y nuevas ideas vienen surgiendo poco a poco y tengo que modificar las presentaciones que hago en cada momento y no podría hacer esto si no fuera por la colaboración de Margaret, que es la que me dice dónde estamos en cada momento. Margaret sabe, digamos, todo lo que tenemos que hacer, tiene los billetes para ir a Tallahassee, Atlanta, de Atlanta a Londres, de Londres a Madrid, de Madrid a Santiago de Compostela. Ella es la que se encarga de esto. El primer vuelo fue cancelado, así que ella tuvo que conseguir un billete nuevo. El tercero de los vuelos con British Airways también se canceló, así que tuvo que resolver ese problema también. Sabe mucho más de las líneas aéreas de lo que le saben realmente las líneas aéreas en este sentido. Además, no os mostré esto porque naturalmente no hablé tanto del C60, pero en cualquier caso hay personas como Bob Curl y otros estudiantes que han trabajado conmigo y me gustaría subrayar y destacar el hecho de que, y esto tiene que tener con lo que voy a decir mañana, es muy importante rodearse de gente que trabaja mucho porque al fin y al cabo la ciencia es un equipo, la ciencia es un esfuerzo de equipo, pero personalmente nunca he hecho nada que no considerara que era lo mejor que podía hacer. Esto no quiere decir que soy mejor que los demás, pero esto quiere ver que al menos lo que tengo es determinación. Tengo determinación y constancia, pero tampoco hay que ser tan determinado, porque en ocasiones podremos llegar, digamos, a empujarnos demasiado y no quiero que, por ejemplo, Nadal se determine demasiado a ganar los equipos a los partidos y naturalmente vaya más del 90%. Y yo tuve el mismo problema cuando jugaba al tenis en el año 1981. Sé muy bien cuál fue el último día en el que jugué al tenis porque me empujé y fui más allá del 100% y tuve esta lesión en el hombro, así que nunca fue capaz de volver a jugar al tenis porque me llevó 1 año y medio curarme esta lesión. Así que he visto en Nadal también esta persona que tiene una gran determinación y con una gran capacidad física, pero quiero que baje ese 90% porque puede vencer a todo el mundo con un 90%, pero a Federer tendrá que aplicar un 95% probablemente para vencerlo. Pero en cualquier caso yo tengo, digamos, esa determinación, ese empuje, esa fuerza y esa energía, y pienso que en definitiva no todo el mundo lo tiene. Así que nunca, digamos, invierto tiempo en algo que no considero que sea lo mejor de lo que puedo hacer. No me gusta esta idea americana de ser el mejor de los mejores. Para mí se trata de ser lo mejor que yo pueda ser, y esto es básicamente lo que quiero decir. No me gusta competir, no me gusta compararme con los demás. Sí, juego al tenis, que es un tipo de competición, pero lo hago un poco más, digamos, por el beneficio personal y por ello muchas veces perdía. Pero en cualquier caso, estas son algunas de las cosas que les quiero decir y es posible hacer muchas cosas y al final se llega a un punto en el que nos damos cuenta que hemos alcanzado algo que nunca habríamos esperado y yo no lo esperaba para nada llegar hasta donde he llegado. El premio Nobel fue un trabajo de 10 días. Bueno, es un poco mentira. 10 días para el primer experimento y luego 10 años adicionales de trabajo para poder determinar lo que salía de esos 10 días de experimento. Quero, felicitar por esta excelente charla, pero antes quero dicir que, o programa Conciencia segue. El, hoxe deunos un bonito exemplo do que é este programa. En breve teremos a profesora Ada Llanaz, que isto será xa en outubro, así que estad atentos porque, habrá os anuncios e tamén quero lembrarvos que está pendente a cerimonia de entrega do Premio Fonseca que den para outro cabaleiro inglés que é Sir David Attenborough. Así que estade tamén atentos porque é outra persoa tan interesante para oír como él, ¿no? Well, I just wanted to say thank you very much. Gracias, muchísimas gracias por esta presentación excelente, esta conferencia increíble, que fue absolutamente extraordinaria en todos los sentidos. Tu capacidad de comunicar con un público tan genérico es increíble, así que muchísimas gracias desde el programa Conciencia. Gracias. Okay.